Atención a la hora, son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos. Estás escuchando tu programa desde otro enfoque noticias a través de Radio Tomplay 90.1 y la frecuencia modulada, transmitiendo desde el Callao para toda Lima, y a través del aplicativo que lo descargas en el Play Store, nos escuchas a nivel nacional e internacional. Pasa la voz. 7:35 y es jueves 31 de marzo, se fue el mes de marzo, viene abril. Y hoy día vamos a tocar un tema muy importante, lo vamos a ampliar. Hoy día vamos a ampliar el tema de Alberto Fujimori y lo que ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho al Estado peruano que se suspenda la liberación de Alberto Fujimori, liberación ordenada por la Corte y por el Tribunal Constitucional. Y sobre ello vamos a comentar con nuestros invitados que tenemos programados para el día de hoy. En primer lugar tenemos ya la presencia del doctor Jaime del Castillo. Él es periodista, él es abogado, litigante, especialista en ciencia política. Además, un gran analista de la situación política que atraviesa nuestro país. Doctor Jaime del Castillo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido al programa. Buenos días, Vladimir Peña. Gracias por la oportunidad de saludarte a ti y al equipo y también darle un abrazo virtual a la noble audiencia de tu programa en la aldea global. A tu disposición, Vladimir. Muy amable, doctor Jaime del Castillo. Doctor, ayer el tema principal ha sido que ya estaba a punto de lograr la liberación de Alberto Fujimori. Ya ha salido el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho al Perú que se detenga, que espere un momento, porque se va a analizar esto, y lo que ha pasado es que se ha detenido la liberación de Alberto Fujimori. Ayer había manifestaciones de personas que sabemos que no son personas espontáneas, ¿no? Sino que estaban ahí ya con un tupper por ahí bajo el brazo, se vislumbraba por ahí entre el ropaje de las personas que estaban ahí alentando la liberación de Alberto Fujimori. ¿Cuál es la lectura que le da el doctor Jaime del Castillo a este tema que estaba pasando con Alberto Fujimori? Sí, es un tema que nos tenía preocupados a todo el país, a todo el Perú decente, a la reserva moral de nuestro amado Perú. No solamente al Perú, sino también toda Sudamérica, inclusive hasta la ONU mostró su preocupación. La ONU, la Organización de Naciones Unidas. La OEA, obviamente, que fue puesta en el eje de todo este tema, con su Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú está sujeto desde el año 1981 a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así está suscrito. Entonces, había hecho varios análisis sobre este tema de Alberto Fujimori para varias radiofrecuencias, incluyendo, creo que contigo también hablamos de ese tema, y yo fui muy claro cuando dije que Pedro Castillo no va a soltar a Alberto Kenya Fujimori, porque de soltar, de liberar a Alberto Kenya Fujimori, eso le va a costar el cargo público. Así lo dije en forma concreta y tajante, categórica. Entonces, lo que ha hecho este gobierno con sus juristas de lujo, porque tiene dos eminentes hombres del derecho, ahí está Aníbal Torres Vázquez, experto en derecho civil, un maestro de maestros, y tenemos al otro lado, al costado, a César Landa Arroyo, que es un gran maestro de derecho constitucional y derecho internacional público. Muy bien. El presidente de la República, bien asesorado por estos dos hombres, ha seguido un discurso muy inteligente y muy diplomático. En primer lugar, Pedro Castillo tuvo la visión y la decisión política oportuna
hábil de colocar como representante del Perú ante la OEA a Harold Forsyth, el papá del exalcalde de La Victoria. Y él, con su habilidad y con los arreglos políticos diplomáticos, logró que Estados Unidos lo coloque como presidente de la Comisión Permanente de la OEA, a nuestro embajador en la OEA, quien es Harold Forsyth, papá. Muy bien, lo que ha pasado es que el canciller de la República y el ministro y el premier han estado coordinando como si lo viese con Harold Forsyth, el presidente de la Comisión Permanente de la OEA, para que apresure una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin que este gobierno no se vea comprometido en liberar a esta alimaña política, a este enemigo público del mundo, como es Alberto Kenya Fujimori, un megadelincuente de temer. Entonces, estoy completamente seguro que el gobierno astutamente movió los hilos diplomáticos bajo la mesa y ha logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión sin precedentes, Vladimir, es algo sui generis. La Corte Interamericana ha dicho, no lo liberes, Alberto Fujimori, porque estamos decidiendo el tema. Y el gobierno, entonces, se ampara en esta decisión, que fue una de las puntas de mi análisis político. El presidente de la República se ampara en esta decisión y no lo va a liberar, obviamente. Y al fin y al cabo se cumple el objetivo de que este gobierno, bajo ninguna circunstancia, tenía que darle libertad a este personaje tan nefasto. Entonces, repito, ha sido Cancillería con César Landa Arroyo, ha sido el premier Aníbal Torres Vázquez, ha sido Pedro Castillo Terrones, ha sido Luis Almagro, ha sido Biden, ha sido el representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth. ¿Y por qué menciona a Biden? Porque es obvio que Biden maneja la OEA. Biden sostiene financieramente a la OEA. Biden le da el espacio, inclusive territorial en Estados Unidos, a la OEA. Entonces, desde hace mucho tiempo, Jaime del Castillo ha dicho que las relaciones entre Biden y Pedro Castillo son de las mejores, óptimas. Biden protegió a Pedro Castillo antes de las elecciones y después de su juramentación, como está claramente establecido. Lisa Kinnan, su representante, el embajador de Estados Unidos en el Perú, ha visitado muchas veces Palacio en los momentos más difíciles. Recuerden ustedes la primera vacancia presidencial. Y ha recibido el Perú, el gobierno de Pedro Castillo, mucho apoyo en diferentes sectores. En fin, lo cierto es que es una victoria de relaciones exteriores, es una victoria del gobierno de Pedro Castillo, y por cierto, la OEA se lleva las palmas al nivel internacional por mantener una línea firme anticorrupción, mi estimado Vladimir Peña. Efectivamente, y recordemos también que todo esto, ayer por ejemplo en la noche escuchábamos un audio de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, señalando que básicamente hay un ensañamiento en contra de Alberto Fujimori, y cuando te habla de Alberto Fujimori no hay derechos humanos, sino todo lo contrario, ¿no? Pero recordemos que esto, Alberto Fujimori, recordemos, ya estaba en libertad. Recordemos, digamos, que esto tuvo un retroceso gracias justamente a gestiones iniciadas por Keiko Fujimori, en este caso en contra de su hermano. Sí, efectivamente. El tema fue que Keiko Fujimori y su hermano Kenji se dividieron. Kenji Fujimori quiso tomar el poder del Partido Fuerza Popular con los Avengers. Entonces, esto lo iba a lograr con la alianza que logró vía la esposa de PPK, la Lange, la señora Lange, prima de la gran artista Jessica Lange, de la película El cartero llama dos veces. Bueno, la esposa de PPK logró una conexión con Palacio de Gobierno, y ese fue el pacto que tuvieron entre PPK y Kenji, ¿no? Que Kenji iba a lograr traer la votación de Fuerza Popular
a favor de PPK para evitar la vacancia y PPK se comprometía a darle la libertad, ¿no? Entonces, efectivamente, PPK se lanzó al vacío y le concedió el indulto presidencial, pero las huestes de Keiko Fujimori, que están metidas en las fuerzas policiales, en los ministerios, etcétera, etcétera, revelaron el dato y luego la prensa fujimorista se trajo abajo todo el tinglado entre Kenji Fujimori y Keiko, ¿no es cierto? Entonces era Kenji el que iba a quedarse con el Partido Fuerza Popular, iba a dejar a un lado a Keiko, y esto significaba el respaldo político de PPK y el fortalecimiento de Kenji. En fin, Keiko Fujimori en ese tiempo todavía estaba ensoberbecida por el poder, tenía muchísimos operadores y fracasó este tinglado. Efectivamente, tiene mucha razón Vladimir, así fue. Usted acaba de señalar que, citamos la palabra, el caso de Fujimori es una alimaña. Lo que quisiéramos es que un poquito profundice y un poquito nos aclare este tema, el panorama sobre todo, de qué es lo que representa en realidad la deliberación de Alberto Fujimori si es que se da. Recordemos que Keiko Fujimori tiene una intención de llegar al poder, ha fracasado rotundamente en varias intenciones, en varias postulaciones. ¿Y qué le queda entonces al Fujimorismo? ¿Qué pasaría si es que de alguna manera se llegase a la liberación de Alberto Fujimori en este caso? Bueno, por lo último, si la liberación de Fujimori va a significar la desestabilización política del gobierno de Pedro Castillo, porque Alberto Fujimori va a salir no para decir yo soy culpable, Alberto Fujimori va a decir yo soy inocente de todo esto, es el sistema político corrupto el que a mí me está atacando, me está indicando que soy narcotraficante, que soy asesino, eso es mentira. Eso es lo que va a decir Alberto Fujimori. Yo arreglé al Perú en los años 90. Yo triunfé contra el terrorismo. Eso es lo que va a decir Alberto Fujimori. Y obviamente que en libertad lo primero que va a hacer su hija es sacarlo del país. Cualquier madrugada, ¿no? Un avión presidencial, un avión privado, sea de los narcotraficantes o sea de los Romero, de quien sea, y sale del país. Una vez que sale del país, Alberto Fujimori no le iba a saber un solo cabello. Y desde el extranjero, lógicamente, que va a recoger los millones de dólares que tiene repartidos en el mundo, Vladimir. Entonces, con esos dineros iba a comprar prensa, iba a generar todo un tinglado para hacerse ver como la víctima del Perú y promover elecciones presidenciales, adelanto de elecciones, acusar a medio mundo, decir que este y este está corrupto, este y tal y cual, y mover el avispero y generar una desestabilización terrible, inclusive hasta un golpe de Estado, Vladimir. Es una cosa terrible. El ancianito Alberto Kenya Fujimori es una alimaña política. Entonces el gobierno ha evaluado todas estas cosas y ha dicho, este señor no sale. Y han movido cielo y tierra a nivel de la OEA, ¿no es cierto?, a través de Harold Forsyth, nuestro representante de la comisión, y yo estoy seguro, han habido 1000 llamadas en la mañana, en la tarde, en la noche, con Luis Almagro, con Biden, moviendo cielo y tierra para que la Corte Interamericana de Derechos saque esa resolución o ese comunicado que nosotros acabamos de comentar para que no se vaya de prisión Alberto Fujimori. Ahora, ¿qué representa Alberto Fujimori? Alberto Fujimori fue un outsider, o sea, fue un candidato presidencial que apareció de la nada, debajo de la manga de la mafia alanita, recuerda Vladimir. Alan García Pérez nos había desgraciado la vida en el Perú con una de las inflaciones más grandes del planeta. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial hubo la inflación en los dígitos a los cuales nos dejó Alan García Pérez en su primer gobierno de 1985 a 1990. De 1980 a 1985 estuvo Belaúnde con suministros corruptos vinculados, por ejemplo, Perco Virroca, vinculado al narcotráfico. Los policías del Ministerio del Interior de Perco Virroca estaban vinculados al narcotraficante El Padrino, Reinaldo Rodríguez López, y te puedo seguir mencionando más ministros corruptos y mafiosos de Acción Popular. Llega Alan García Pérez de 1985 al 1990 y este señor vino a destruir el país. La estatización de la banca fue simple y llanamente la estatización para los bolsillos de Jorge del Castillo y los amigos de Alan García Pérez, recuerda tú.
cuando los banqueros fueron a dormir a sus bancos para que no le tomen sus instituciones bancarias. Y otros, el dólar MUC, por ejemplo, sirvió para que todos los amigos de Alan García se enriquezcan con el dólar MUC. Leche Enchi, en fin, recordemos las largas colas de los peruanos para comprar un pan, para comprar un poco de azúcar, para comprar un poco de arroz en el gobierno de Alan García Pérez. Entonces, en esa desgracia nacional, cuando salieron cientos y miles de peruanos se fueron al extranjero, Vladimir, porque la situación era insostenible gracias a Lapra y gracias a Alan García Pérez. Entonces apareció un outsider y los peruanos en su desesperación creyeron que el japonesito representaba el orden, el trabajo, la honestidad y la disciplina, y votamos por el japonesito con tal de librarnos de la desgracia de Alan García Pérez y el enemigo que representaba el neoliberalismo de Mario Vargas Llosa. Entonces, así fue, llegó Alberto Fujimori y él sí no sabía qué hacer en el poder. Pero este señor llegó a delinquir porque una de sus primeras medidas fue jalar a un traidor a la patria sentenciado, como es el caso de Vladimiro Montesinos Torres como asesor, que fue expulsado como en el grado de capitán, ni siquiera era coronel, comandante o general. Entonces, Vladimiro Montesinos Torres, que ya estaba vinculado en su estudio jurídico con los narcos, lo que llegó a hacer al gobierno con Alberto Fujimori es encompincharse y convertir el gobierno de Alberto Fujimori en un narcogobierno, so pretexto de que el Parlamento no lo dejaba gobernar. El 5 de abril del año 92 dio un golpe de Estado a Alberto Fujimori y cobardemente se fue a esconder al Pentagonito, recuerda usted, y Keiko Fujimori y Kenji Fujimori se educaron dentro de las paredes del Pentagonito, al costado de los hornos donde se quemaban a los estudiantes y a todos los opositores de Alberto Kenya Fujimori. O sea, ellos tienen la escuela de la mafia pura. Escuchaban cómo su padre, Alberto Kenya Fujimori y Vladimiro Montesinos, tramaban instalar y levantar el narcogobierno. Felizmente que llegó a descubrirse el narcoavión, el narcobuque, recuerda, ¿no? Hasta los submarinos, ¿no es cierto?, que cargaban la droga. O sea, a las FARC se les vendió armamento, ¿no es cierto?, y se les dio droga también. O sea, fue un narcogobierno con secuestros de personajes, torturas, desapariciones, etcétera, etcétera. Y el gran pretexto era luchar contra el senderismo. Pero sin embargo, está probado que Alberto Kenya Fujimori, con su vocero Vladimiro Montesinos, este último conversaba de tú a tú con Abimael Guzmán. Inclusive en algún momento le llevó una tortita de cumpleaños, se abrazaron, le puso la canción de Frank Sinatra, My Way, y pactaron cuestiones tenebrosas. O sea, Fujimori negoció con el terrorismo para mantener al Perú agachado y ellos seguir comerciando con la droga y seguir comprando a jueces, magistrados, militares, etcétera, etcétera. Ahí están los documentos, todo documentado. El desastre de Fujimori fue el narcogobierno más tenebroso, más brutal, más sanguinario, ¿no es cierto?, de todos los tiempos. Sería larguísimo enumerar todos los delitos cometidos por Kenya Fujimori, además de que vendió las joyas de la abuela del Perú. Todo el aparato estatal, las instituciones estatales las vendió al peso. Este señor, si se le puede llamar señor Alberto Fujimori, y todo el dinero de la corrupción la tiene repartido en diferentes países del mundo. Entonces, es ahí la peligrosidad de este personaje, que bien se le puede decir, o le digo, la alimaña política, mi estimado Vladimir. Efectivamente, y Aníbal Torres, el premier lo ha calificado como alguien similar a Adolf Hitler, inclusive. El premier Aníbal Torres, Vladimir, cuando estuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, se salvó de morir por un pelito, como se dice popularmente. La Marina de Guerra, los Popeyes fascistas al mando de Vladimiro Montesinos, los mismos que le llevaban el agüita y le llevaban el celular a Vladimiro Montesinos cuando estaba en la prisión naval. Esos marinos fascistas, porque hay marinos también honestos y decentes, pero esos marinos fascistas y corruptos urdieron el asesinato de Aníbal Torres Vázquez cuando él perteneció a la
al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque Aníbal Torres Vázquez no tuvo pelos en la lengua y en forma clara y fuerte y categórica denunció a jueces corruptos, como por ejemplo José Tábara, quien estaba vinculado a la Universidad Alas Peruanas, dominada por el fujimorismo, y esa Universidad Alas Peruanas tiene vinculaciones con el narcotráfico. Precisamente ya murió Fidel Ramírez Prado y a él estaba procesado por lavado de activos, porque nunca pudo demostrar de dónde sacaba tantos millones de dólares. Entonces Aníbal Torres Vázquez y su hijo fueron víctimas de atentado y por un pelito se mueren. Y eso fue descubierto. Entonces Aníbal Torres Vázquez sabe lo que significa la bestia naranja. Aníbal Torres Vázquez sabe en carne propia la gran peligrosidad de que a Keiko Fujimori esté libre y haciendo lo que se le dé la gana, dominando jueces y fiscales hasta la fecha, y Alberto Fujimori que salga a prisión ya es prácticamente la desestabilización a colores de este gobierno. Entonces creo que muy buena pregunta has hecho. Aníbal Torres Vázquez ha sido colocado por Pedro Castillo inteligentemente para que se encargue de que Alberto Fujimori nunca salga de prisión. O sea, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, siempre tuvo en mente que Alberto Fujimori no salga y por eso coloca al premier Aníbal Torres Vázquez, y creo que con la explicación que te doy el tema queda claro, ¿no? Correcto, muy claro, doctor Jaime del Castillo. Simplemente agradecerle por su presencia, por todo ese análisis que comparte con nosotros. Es muy importante todo ello para la población hoy en día, que se está viendo todo esto y que de repente no hay toda esta profundidad de análisis en otros medios de comunicación principales, lamentablemente. Vamos a terminar aquí la entrevista, doctor Jaime del Castillo, y vamos a retornar en unos minutos porque tenemos también otra entrevista para ampliar este tema. Recordemos que no es poca cosa lo que estamos hablando. Vamos a comunicarnos en breve con la doctora Gloria Cano. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y representante legal de los familiares de las víctimas de la cantuta por el Grupo Colina. Muy bien. Doctor Jaime del Castillo, muy amable. Gracias Vladimir. Salúdame a Gloria Cano. Recuerda que la entrevistamos hace muchos años en Radio Cielo, creo, una mujer que está muy enterada sobre ese tema. Ok, continuamos. Vamos a ver si logramos una comunicación triple para que pueda participar también, doctor. Ok, gracias. Muy amable. Fue la presencia del doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Él es abogado, periodista, especialista en ciencias políticas y un gran analista con el que hemos trabajado ya muchísimo tiempo. Y es preciso su participación dentro de esta situación política actual que vive nuestro país.